Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un excelente día, que hayan tenido además un excelente descanso con estos 3 días, que hayamos recuperado absolutamente todas las fuerzas, la energía para continuar con este periodo tercer trimestre que ya va finalizando a 6 semanas de terminar este año escolar que nos trajo nuevos retos no solamente a nosotros los docentes, sino a ustedes como estudiantes, a los padres de familia, directivas, pero que pienso que ha sido también muy fructífero porque hemos podido pues aprender nuevas cosas y tener un contacto diferente. Y eso ha permitido también que nosotros tengamos la capacidad y la autonomía de sacar adelante todas nuestras actividades. Entonces, felicitaciones, chicos, vamos adelante, vamos con todo el ánimo. Y pues nada, el día de hoy entonces quiero compartir el tema del día de hoy, ¿cierto? Nos vamos entonces con todo nuestra conceptualización. Bueno, tenemos entonces allí nuestro formato de tercer periodo. Tenemos geografía, o en este caso séptimo A. Y vamos a colocar aquí séptimo B. Muy bien. Y vamos con nuestra fecha 13 de octubre, UTP número 27. Meta de comprensión comprende la manera en la que interactúan los elementos físicos en la conformación de estructuras como los megacontinentes euroasiáticos y Oceanía. Y el desempeño 2, entonces identifica la influencia de los distintos ecosistemas en el desarrollo de los continentes, ¿vale? El medio ambiente y los ecosistemas son también ecosistemas naturales, pero también ecosistemas, por ejemplo, nuestra ciudad es un ecosistema y tiene una particularidad que vamos a revisar el día de hoy, que es la cultura. ¿Listo, chicos? Estos eran como unos apuntes que nosotros habíamos revisado la clase pasada, donde habita la gran cantidad de personas dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces tenemos a China, con una de las, donde habita casi el 20% de la población mundial, en la India el 17%, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, y nosotros estamos por acá en otras ciudades. ¿Listo? Pero más del 50% de la población se congregan en estos países que nosotros vemos de este lado, ¿vale? Y esas concentraciones, pues entonces nosotros las vamos a ver evidenciadas en este mapa, donde los puntos amarillos y los puntos naranjas nos van a dejar ver cuáles son esas grandes poblaciones donde se aglomera la gente. Y pues de alguna manera vemos grandes concentraciones en lo que es la parte de la China, parte de la India, todas las islas polinésicas, Nueva Zelanda, bueno, todas estas islas. Y aquí, ¿no? En Estados Unidos, México, Colombia, si se dan cuenta, también tiene grandes concentraciones de ciudades. Y bueno, así se reparte la gente. ¿Y qué particularidades tienen estos ecosistemas, que son ecosistemas creados por el ser humano, ¿no? Y esas particularidades, una de ellas es la cultura, chicos. La cultura es algo que es supremamente importante porque nos va a permitir a nosotros los seres humanos tener otro tipo de relacionamiento con nuestro entorno y también con las personas con las que nosotros vivimos. Y de manera conceptual, ojalá anoten esto en sus cuadernos sobre qué es la cultura. Y vamos a entender la cultura como el conjunto de conocimientos, rasgos característicos que distinguen a una sociedad. Son identitarias de una sociedad. Y también está determinada por una época y un grupo social. Nosotros en Colombia tenemos muchas etnias y mucha variedad de expresiones culturales. Si nosotros estamos en Bogotá, vamos a tener unas tradiciones culturales diferentes a las tradiciones que tienen, por ejemplo, en La Guajira o en el Santander,
¿cierto? Entonces, todo responde a una época de tiempo. La cultura en Colombia era diferente hace unos 10 o 20 años y hoy en día también es diferente. Posiblemente en 5 o 10 años también se va a modificar esa cultura y vamos a ver todas esas dinámicas. ¿Listo? Pero la cultura tiene unos elementos, ¿cierto? Unos elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a tener creencias. La cultura tiene creencias. Y las creencias van a ser ese conjunto de ideas que generan comportamientos y que atribuyen significado y valores a determinadas cosas, ¿cierto? Las creencias pueden provenir de diferentes caminos, explicaciones científicas, dichos populares asociadas a la religión, entre otros. Entonces, por ejemplo, en Colombia somos una nación que responde a unas creencias religiosas católicas que están desde hace mucho tiempo, desde la llegada de los españoles, y se ha mantenido esa creencia en Jesucristo a través de la Iglesia Católica. Eso se ha ido modificando porque han aparecido otras iglesias protestantes, pero sin embargo las creencias siguen siendo cristianas, ¿cierto? Aparte de eso, tenemos dichos populares que a nosotros pues evidentemente nos van a mostrar y a enseñar cómo son, por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y en ese orden de ideas todas estas creencias, ¿cierto? Estos dichos son como, bueno, mijo, hay que estar despierto, hay que estar avispado, si no se lo va a llevar la corriente, ¿sí? Básicamente eso es lo que propone este dicho. Todas esas cosas y esas creencias nosotros las vamos a mantener y las vamos a reproducir en nuestra cultura. Tenemos unas normas, ¿cierto? Entonces esas normas van a ser unas reglas que están dentro de la sociedad y tienen que ser una cosa consensada, es decir, todos estamos de acuerdo en ese tipo de cosas. Y generalmente está asociado también a unos castigos en caso del incumplimiento de la norma, ¿cierto? Por ejemplo, el de la norma de a los mayores hay que respetarlos, ¿cierto? Eso es una tradición que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, de casi todas las culturas del mundo, pero acá en Colombia es como, bueno, hay que mostrarles el respeto a los mayores por su conocimiento, por su experiencia y porque además nos pueden ayudar a solucionar varias cosas. Pero también existen este tipo de normas que son normas de ley, ¿cierto? Entonces, si acá, por ejemplo, en Colombia no existe la pena de muerte, por lo tanto, ninguna persona en ninguna situación está en el derecho de quitarle la vida a otra persona. A eso se le conoce como homicidio. Habrá otros países, como en los Estados Unidos, donde sí se puede, bajo unas condiciones, se puede matar a una persona. Hay un porte de armas que en Colombia, pues evidentemente no funciona, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes cargar tus pistolas, tus armas en tu carro, ¿cierto? Sin embargo, en Colombia no está permitido el porte de armas. Entonces, si tienes un arma, vas a tener un castigo y cambia según cada país, ¿vale? Tenemos también unos valores, ¿cierto? Y estos valores son normas positivas que comparten todo el grupo, ¿cierto? Y trata de mantener la estructura social y la vida en sociedad. Entonces esos valores son como, por ejemplo, en Colombia tenemos valores como agradecer por los alimentos, ¿cierto? Tenemos valores como, vuelvo y digo, el respeto a los mayores. Tenemos valores como bueno, tenemos varios valores allí en casa que están implícitos. Bueno, por ejemplo, no desperdiciar la comida. Hay que hacerse cargo de uno mismo, hacerse cargo de las cosas del hogar, de la casa, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son valores que van a mantener y van a tratar de mantener la vida en sociedad y en armonía. Para eso funciona. Tenemos un lenguaje y ese lenguaje entonces va a estar mediado también por el sitio en el que vivimos. Si ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta, en Latinoamérica, la gran mayoría de países latinoamericanos habla español,
Sin embargo, su español es diferente. En Bogotá hablamos un español, en Medellín hablamos un español diferente, así como en Leticia probablemente van a hablar un español diferente. Y eso es la manera en la que nosotros nos comunicamos. Entonces el lenguaje es otra característica de la cultura, ¿vale? Símbolos, que digamos que esto ha cambiado, esto es algo que no crea una identidad, sin embargo existen, entonces es como por ejemplo el himno, la bandera, una imagen religiosa, sentimientos patrióticos que son controversiales y que hay que analizar si realmente el hecho de yo sentirme colombiano me hace colombiano o qué es lo que me hace colombiano. Y pues esa es una pregunta que nosotros tenemos que resolver. Entonces los símbolos están allí como para hacer parte de un grupo. Por ejemplo, cuando hay grupos de chicos, no sé, vamos a hacer un ejemplo, chicos que hacen grafitis, por ejemplo en Bogotá, vamos a encontrar que ellos se identifican o forman parte de grupos que de alguna manera firman con spray en las calles y es su forma como de pertenecer, ¿no? Entonces el graffiti se vuelve un símbolo de unión de un grupo de personas que comparten la cultura hip hop, ¿cierto? Entonces todo lo que tiene que ver con el hip hop. No el rap, sino el rap es ya como tal la parte musical, pero sí el género hip hop, la cultura hip hop en general. Eso como un ejemplo, que nos vayamos y nos salgamos un poco de esos símbolos patrios que son controversiales. Identidad. Entonces la cultura a nosotros nos va a regalar una identidad. En Colombia pasa algo y es que muchas veces nosotros no tenemos identidad, sino que empezamos a adoptar costumbres y tradiciones de otros países creyendo las propias, ¿cierto? Hace mucho tiempo acá los abuelos, por ejemplo, hacían sus arepas, hacían comida con el maíz, variedad de comida con maíz, y hoy en día esa cultura y esa forma de alimentación han cambiado, ¿cierto? Eso lleva desde hace muchísimo tiempo, incluso tiempos anteriores a la colonia, pero esa identidad entonces va cambiando también a través del tiempo. Hoy en día entonces nuestra identidad está mediada por la tecnología, hoy en día nuestra identidad está mediada por la influencia de otros países y complica un poco el sentirse identificado con Colombia, ¿cierto? Se me ocurre que el único método de identidad que nosotros tenemos básicamente es una camiseta de fútbol, que es lo que, entre comillas, une a la población colombiana. Entonces esa identidad se genera a través de la cultura. ¿Por qué es importante la cultura, chicos? Porque a través, por ejemplo, del arte, de la música, de las danzas tradicionales, nosotros tenemos una mejor capacidad analítica y crítica. Podemos, a través del arte, podemos evidenciar algunos problemas de la sociedad y podemos tener una postura crítica, ¿sí? Ese ejercicio lo haremos a través de piezas de arte, que será nuestra próxima sesión. Fomenta el ocio y también fomenta el entretenimiento. El ocio, ¿cierto? No es malo. El ocio es un momento en el cual yo tengo la posibilidad de pensar y de hacer lo que a mí me gusta. El ocio, o quien es ocioso, generalmente tiene una gran capacidad analítica y también una gran inteligencia porque tiene el tiempo de pensar. Y pues nos entretiene en la medida que, por ejemplo, un concierto de música, una buena obra de teatro, incluso un buen programa de televisión, ¿cierto? Nos hace entretener, que está dentro de las artes escénicas. Ya vamos a hablar un poco del arte. Aumenta el conocimiento, ¿cierto? Porque nos vamos a estar encontrando diferentes elementos, diferentes momentos en los cuales podemos poner en contexto todo eso que hemos aprendido y podemos incluso debatir cuál grupo de música es mejor, por qué es mejor. Bueno, este tipo de discusiones aumenta el conocimiento. Y fomenta la creatividad porque finalmente cada uno de ustedes realiza como una incursión dentro de
la cultura y puede crear también cultura. ¿Listo? La cultura no es de unos pocos, sino la cultura es de todos y todos la hacemos. Nosotros acá tenemos un mapa conceptual que me gustaría que ustedes pudiesen tener dentro de sus apuntes, porque el arte es una de esas mayores expresiones culturales que tienen las poblaciones en el mundo, que son diferentes, que tienen una estética diferente, que tienen unas técnicas diferentes. Pero entonces nosotros vamos a definir el arte como una de esas principales fuentes de cultura y vamos a tenerla entonces en una técnica o habilidad. El arte es una técnica o habilidad que tienes con el lápiz, con el pincel o con la escultura, o bueno, con otros elementos, como la danza, la música, los instrumentos, la arquitectura, incluso es parte de ese arte. Y tenemos que es una expresión del hombre. Quien hace arte es el hombre. ¿Listo? Tenemos dos tipos de arte. Las bellas artes, que las vamos a enmarcar en la literatura, ¿cierto? Que las vamos a enmarcar en la música, danza, pintura, escultura, arquitectura, cine, fotografía. Bueno, se escapan algunos, pero estos son en términos generales. Todas estas expresiones son expresiones artísticas que crean cultura. Entonces, ¿qué escribieron los colombianos en cierta época de la historia? ¿Qué pinturas hacían los colombianos en cierta época de la historia? ¿Qué bailaban? ¿Qué bailes típicos hay en cierta época de Colombia? Todas esas preguntas, todas esas expresiones están mediadas por un tiempo y también son las que nos van a regalar la cultura. Y es muy importante la cultura, chicos, así el mundo nos haga creer que no. Esto es el medio por el cual nosotros hacemos cultura, pero nosotros también la podemos hacer a través de la artesanía. Entonces tenemos acá las artes aplicadas. Las artes aplicadas son cómo yo aplico ese arte, ¿cierto? Entonces encontramos artesanías que ustedes han visto en varios espacios. Tenemos artes gráficas, tenemos diseño industrial de cómo poder hacer unas sillas, por ejemplo, las sillas tejidas en Colombia son una vaina que me impresiona. Tenemos la cerámica, tenemos la parte textil, la ropa y las prendas. ¿Listo? ¿Cómo podemos ver el arte, ¿no? Entonces acá nos dice el mapa conceptual que a partir del siglo XX esta diferenciación desaparece desaparece y se aplica el concepto global de arte, tanto en unas como en otras, es decir, que todo se vuelve parte del arte. ¿Listo? Esto es una definición clásica de lo que es arte. Bueno, y bueno, chicos, vamos a tener entonces nosotros para esta semana una actividad de geografía, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener que hacer en esa actividad? Nosotros tenemos, entonces, permítanme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros en grupo, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es una investigación. Vamos a investigar a través de todos estos elementos tecnológicos que tenemos para dar una vuelta y hacer un recorrido por las diferentes culturas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos unos grupos, ¿cierto? En los cuales hemos estado trabajando este periodo, ¿cierto? Y en esos grupos, entonces nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo, evidentemente, para poder así hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, para séptimo B, nosotros tenemos exactamente 5 grupos, ¿cierto? La idea es que a través de imágenes, entonces yo les voy a escribir acá, en nuestra presentación de PowerPoint para que lo tengan claro, vamos a compartir. Es un trabajo de investigar, ¿cierto? Expresiones culturales de los continentes. ¿Cuáles son esas expresiones culturales? Recuerden, chicos, que es la danza, teatro, música, artes plásticas, ¿cierto?
entre otras muchas que ustedes van a poder ver en el video. Pueden darle, pausar el video en esas expresiones, ¿cierto? Y lo vamos a repartir de la siguiente manera. Tenemos entonces grupo 1, ¿cierto? Grupo 1, control C, vamos a tener entonces 5 grupos. Exacto. Tenemos entonces 5 grupos. ¿Qué tienen que hacer? Esos 5 grupos van a tener que averiguar cada uno un continente diferente. ¿Listo? ¿Qué continente les corresponde? Tenemos que para el grupo número 1 vamos a tener expresiones culturales del continente de Oceanía. ¿Listo? Entre música, artes plásticas, bueno, todo ese tipo de eventos. Para el grupo 2 tenemos entonces Europa. Muy fácil, hay museos muy interesantes, obras de teatro. Para el grupo número 3 vamos a tener Asia. Esto también muy rico en cultura, muy rico en elementos gráficos también. Su estética, la estética asiática tiene 2 elementos, la parte árabe y la parte oriental. Para el grupo número 4 vamos a tener a América del Sur. Y para el grupo número 5 vamos a tener África. ¿Listo? Nosotros conocemos mucho de la cultura de América del Norte, no la vamos a revisar, evidentemente, porque siempre la tenemos a la mano, son estas películas de Hollywood, ¿cierto? Y entonces queda así, chicos. La actividad es empezar a investigar esas expresiones artísticas. ¿Cómo me las van a presentar? Las van a presentar a través de un documento, ¿cierto? La van a través de un documento, puede ser un PDF, puede ser en Word, en presentación de PowerPoint. Y lo que van a hacer, ¿cierto? Es explicar, ¿no? No quiero tanta palabra, pero sí quiero imágenes. La van a presentar a través de imágenes. Y van a buscar esas expresiones culturales propias. Imágenes y explicaciones. ¿Listo? Ese es el trabajo que deben realizar en grupo. Si usted desea realizarlo individualmente, no hay ningún problema, puede realizarlo individualmente, pero con el grupo que le corresponde. Si usted, por ejemplo, es del grupo número 1, pero quiere hacerlo individual, entonces tiene que igual hacerlo de Oceanía. ¿Listo? Recuerden que yo tengo allí los nombres de los grupos, pero la idea es que pues trabajen en grupo, ¿no? Y que revisen cuáles son, por ejemplo, cuál es ese lenguaje, cuáles son esos valores, cuáles son esas normas, cuáles son esas creencias, cuál es esa identidad, sobre todo la identidad, que tienen cada uno de estos continentes. Entonces, la presentación debe tener nombres, debe tener título, bueno, todas esas cosas de protocolo que ustedes conocen. Puede ser en PDF, Word, presentación en PowerPoint. Y entonces lo que van a hacer es, a través de imágenes, ¿cierto? Y una pequeña explicación, tiene que ser resumida, no quiero que me peguen párrafos completos, sino que ustedes busquen la información y la seleccionen y me digan, profe, esta imagen representa la cultura europea, ¿cierto? Porque representa los valores europeos. No sé, se me ocurre. Un pintor muy famoso, Leonardo da Vinci, en Italia, ¿cierto? Entonces, en el Renacimiento, Leonardo da Vinci hizo estas pinturas que representan toda esa parte cristiana, ¿cierto? O representan representan los valores de la sociedad europea, ¿sí? Entonces, pues ya dependería de ustedes buscar qué. Entonces, generalmente en las imágenes hay explicaciones pequeñas, que los van a ayudar a orientarse. ¿Listo?
no se les olvide entonces de pronto buscar qué tipo de literatura. Entonces debe tener, por ejemplo, por lo menos un ejemplo de literatura, un ejemplo de música, un ejemplo de danza, fotografías pueden ser, pintura, escultura, arquitectura y si hay cine, pues cine, o fotografía. ¿Listo? Entonces queda así, chicos. Este es el ejercicio para realizar. Espero pues que se diviertan. Tenemos 8 días para presentarlo. Y nada, chicos, eso sería absolutamente todo por el día de hoy. Si hay dudas, inquietudes, por favor, escribirlas a través de las plataformas y estaríamos entonces en contacto. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Cuídense y bye bye.